Yeah, baby. Ya. Entonces, continuando con los videos. He intentado grabar 3 veces ya este mismo videito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que tenemos que analizar son las simetrías que existen y voy a partir con las rotaciones. Son 4, ¿cierto? Habíamos nombrado eje de rotación, eje de rotoinversión, centro de simetría y plano de simetría. Los ejes de rotación simplemente son la cantidad de veces que ustedes rotan un motivo sin que éste se deforme en cada rotación para que el motivo vuelva a su posición original. Esa es una definición mía, es una definición personal y ustedes tienen que buscar la definición formal porque se las pueden preguntar en su prueba. Entonces voy a partir con un ejemplo bien práctico y voy a aumentar la cámara para eso. Yo aquí tengo un elemento, tengo un motivo. Este motivo tiene simetrías, pero estas simetrías están en todas las dimensiones del espacio. Voy a tener que bajar de nuevo la camarita. ¿Para qué? Para mostrarles que una figura tridimensional, ya como habíamos dicho, se ubica en un espacio tridimensional y por lo tanto en 3 dimensiones van a aparecer simetrías que son diferentes. Acá yo tengo un prisma monoclínico. Si yo desde la perspectiva C la visualizo algo que es totalmente, ahí yo la estoy moviendo por si acaso, visualizo que es algo totalmente a la perspectiva B. ¿Habrá un plano acá? Probablemente no. En el caso de C, por ejemplo, ¿habrá algún plano? ¿Habrá algún eje de rotación? En el caso de B, ¿habrá algún eje de rotación? En el caso de la perspectiva A, ¿habrá algún eje de rotación? ¿Cierto? Todo depende desde donde se mire. Todo depende desde donde se mire. ¿Habrá algún plano a lo mejor desde la perspectiva A? Hay que ser muy delicado porque generalmente estos sistemas que uno piensa que son más sencillos a veces terminan ser por los más complejos. El monoclínico me dice que tengo yo 3 ejes que son distintos. Y me dice que el ángulo alfa y el ángulo gamma es igual a 90 grados. ¿Dónde se encuentran esos ángulos? Lo vimos en el video anterior. Y el ángulo beta me dice que es distinto a 120. Entonces si yo ubico, por ejemplo, desde la perspectiva, desde el ángulo, desde beta, beta va entre C, ¿cierto? Beta va entre C y A. ¿Cuál es entre C y A? Ese ángulo que se forma ahí. Incluso si lo veo desde la perspectiva B me va a servir. Perspectiva B, ¿cierto? Porque se ve claramente. Se va hacia arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que se forma entre C y A? Voy a cambiar la perspectiva. Es distinto de 120. Pero los otros ángulos, me dice el sistema, los otros ángulos me dice el sistema que son iguales a 90. Que alfa igual a gamma igual a 90. Alfa va entre beta, ¿cierto? Entre beta y C. Y probablemente ese ángulo sea igual a 90. Y de hecho ahí si lo apreciamos un poquito. Ese es el... si se aprecia, de hecho ahí se ve. Ese ángulo que está ahí probablemente sea igual a 90. ¿Cierto? Y así el otro también ángulo va a ser igual a 90 grados. Pero lo que nosotros queremos ver de partida va a ser la primera simetría, que es la del eje de rotación. Si eso estamos viendo el eje de rotación. Entonces vamos a volver al ejemplo práctico. Solo por volver atrás, pero es necesario para que lo aprendan bien. Yo que tengo aquí una simetría. Yo no fumo por si acaso, pero es necesario tener esto. Aquí tengo una figura en un espacio tridimensional. Y por lo tanto va a tener distintas dimensiones. Ya se nota que tiene distintas dimensiones, ¿cierto? Si yo ubico su sistema de ejes desde el punto centro, inmediatamente me doy cuenta que tiene dimensiones al contacto con sus caras que son distintas. Desde el centro al contacto con la cara de arriba va a ser distinto desde el centro al contacto con la cara lateral. Y desde el centro va a ser distinto la distancia al contacto con la cara frontal, que es la misma. Pero veamos las rotaciones. Esta figura es mi motivo original, ¿cierto? Con la palabra master. ¿Master? Sí, master hacia arriba. Si yo giro una vez
el motivo sigue siendo el mismo, es decir, en el fondo sigue siendo rectangular hacia arriba y hacia abajo, pero no es su posición original. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que volver a girar nuevamente para que esté en su posición original. Entonces giré una vez. Ahí giré una vez, perdón. 0, 1. Y vuelvo a girar nuevamente. 2. Y vuelve a su posición original. ¿Qué rotación es esa de orden binario? Porque giré dos veces. Si giro dentro de un círculo de 360 grados imaginario, giro dos veces, ¿cuántas veces giré en cada giro? 180 grados, ¿cierto? Porque 360 lo divido en dos giros, me va a dar 180 grados. Ese es el giro que yo realicé. Ese giro, ya voy a checar la camarita. Ese giro tiene, sí o sí, está asociado a un símbolo escrito y a un símbolo gráfico. ¿Cuál es el símbolo escrito? 2. Entonces, ya parto con algo yo en mi proyección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo simplemente un eje de orden 2 y si yo estoy viendo desde la perspectiva central, acá por ejemplo, esta también tiene un eje de orden 2, ¿cierto? Acá el eje B se encuentra así a ese lado. Giro una vez, no es así el giro que se realiza, ¿cierto? Emulen el giro que yo hice con la cajetilla. Giro una vez y se forma el mismo motivo, pero no en su posición original, porque B estaba antiguamente hacia la izquierda, ahora está a la derecha. Ojo, no es la ubicación de la proyección, es solo para ejemplificar. Entonces tengo que volver a girar nuevamente, 180, ¿verdad? ¿Cómo yo dibujo eso en la proyección? ¿Por qué no me deja? Ahí sí. ¿Cómo yo dibujo eso en la proyección? Primero es cómo lo dibujo y segundo cómo lo escribo. Desde la perspectiva de C, lo que yo primero tengo, llámese una sección del sistema, ¿cierto? A menos que me hayan entregado, por ejemplo, datos de dimensiones, por ejemplo, que me hayan dicho que aquí yo tengo, no sé, tres dimensiones que son desiguales, no sé, pues me ponen, por ejemplo, eje C, 2 centímetros, eje A, 1 centímetro y eje B, 1,5 centímetros, inmediatamente yo ya tengo que saber de qué sistema, a cuál sistema se está refiriendo. Y en este caso, ¿a qué sistema podrían estarse refiriendo? A sistemas que tienen ejes que son distintos. Este es distinto, monoclínico es distinto, triclínico es distinto, ortorrómbico es distinto. Acá hay dos iguales, uno distinto, acá hay dos iguales, uno distinto. Acá son todos iguales en el trigonal y acá son todos distintos en el caso, o sea, todos iguales, perdón, en el caso isométrico. Entonces inmediatamente yo ya descarto varios sistemas. Tienen que sabérselo. Y me quedo con tres. Me quedé con tres, pum, bacán. Pero inmediatamente yo me pongo a dibujar, si no sé por dónde empezar, me pongo a dibujar, ¿verdad? Y a escribir los símbolos gráficos que corresponden. Disculpen, mi respiración de repente se pone intensa. Control Z, control Z. Ah, para borrar eso. Habíamos dicho que el sistema sí o sí tenía una rotación binaria. Y en notación de Hermann-Mawin, una rotación binaria se escribe con el número 2. Nada más que eso. Se escribe con el número 2. Y la clase me va a indicar, dependiendo de las dimensiones de los ejes, eje A, distinto, todo distinto le voy a poner aquí para hacerlo más rápido, todo distinto. Entonces, ya también estoy descartando varios sistemas más o menos. Porque, ¿cuáles serían esos sistemas? ¿Cierto? Los que tengan contenido en la notación de Hermann-Mawin algún número 2 de inicio. Entonces puede ser un monoclínico prismático, puede ser un monoclínico esfenoidal, puede ser un monoclínico domática o domático, no sé si se dirá. Y así, todos los que contengan 2. Inmediatamente ya descartan varios. ¿Ya? ¿Cómo se dibuja esto? ¿Cómo se dibuja algo de orden 2? Algo de orden 2 se dibuja, es muy sencillito. Se dibuja como nosotros estamos viendo una perspectiva desde el centro, ¿cierto? Esto es lo mismo que estar viendo la proyección estereográfica acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la proyección estereográfica? Como
también la proyección estereográfica la estamos viendo desde arriba, y mi eje C también se encuentra ubicado acá mismo, vamos a poner el eje C acá, se encuentra al ladito, ¿cierto? Eje C, y lo vamos a llevar al lado para que no moleste. También se encuentra ubicado en ese punto central. ¿Qué es lo que yo tengo aquí en este punto central? Tengo mi rotación binaria, y la rotación binaria se dibuja, se escribe con un número 2, pero se dibuja con una lenteja. Ese es el símbolo gráfico. A cada eje de rotación le corresponde un símbolo escrito, que es muy sencillo, van del 1, 2, 3, 4, ya saben por qué no es 5, y un símbolo gráfico. Estos símbolos, ¿cierto? Estos símbolos se dibujan en la proyección estereográfica. ¿Y cómo se dibuja un eje de rotación binaria? ¿Cierto? Se escribe con un número 2, y con qué se dibuja? Se dibuja con una lenteja. ¿Y dónde se dibuja esa lenteja? En centro C. Porque eso fue lo que nosotros hicimos. Y ahí tendríamos una lentejita. A ver, espero no dejarla en barra aquí con pintar de negro. No. Ahí. Y listo. Ya tenemos nuestro centro, nuestro centro B, ya tenemos la ubicación de nuestros ejes, que es muy importante ubicar los ejes, porque ustedes sabrán que hay sistemas que tienen cuatro ejes diferentes, como es el caso del hexagonal. Tiene 4 ejes distintos. Aquí habría que agregar, yo creo que otro igual, probablemente. Otro igual, que es A1, A2, A3 y el eje C. ¿Ya? Ojo, estas tablitas también de repente están malas, por eso les digo yo, son resúmenes complejos de realizar. Ya, son muy complejos porque estamos hablando de cuántas páginas de libro, 130. Y es imposible que coincidan. Si me dice además, si me dice que todos los ejes son distintos, ¿yo dónde dibujo los ejes en mi proyección? Tengo que dibujar dimensiones de ejes que sean distintas. Si me dice que los tres son todos distintos, yo no puedo dibujar, por ejemplo, el eje C, el eje B, perdón, de aquí a acá, y el eje A tampoco de aquí a acá. No puedo. Porque al dibujar todos esos ejes de forma igual, estoy diciendo que tienen la misma dimensión. Y el problema a mí me plantea que dice que son todas distintas, no que son iguales. Y como tienen distinta dimensión, le voy a subir el grueso. Tiene que ser, no sé, por ejemplo, si el eje A es menor o mayor, da lo mismo que el eje B, que es lo que yo tengo que dibujar, una dimensión más corta en la proyección. Si me dice que el B es mayor, bueno, tendré que dibujar un eje B más grande, sin salirme de la proyección. Como esto está visualizado desde arriba, yo simplemente C tengo que suponerlo. No puedo suponer porque lo estoy viendo desde arriba, ¿cierto? No puedo. Estoy tratando de proyectar esta, por cierto, acá, que es muy similar a la que le había proyectado en la página del eje. Es bastante similar. Pero además, ¿qué me dice la condición del eje? Si no tengo estos ángulos, ¿cierto? Si no tengo estos ángulos, si me dice que son todos iguales a 90, que es el caso de esta, ¿cierto? Aquí aparecen los ángulos 90, 90, 90. Está bien que lo dibuje así, porque se forman ángulos de 90 entre cada uno de los ejes. Pero si en el sistema me dicen que no son de 90, por ejemplo, si me apareciera un sistema de orden triclínico donde ángulos y ejes son distintos, tengo que dibujar dimensiones de ejes distintos y ángulos distintos. Ya ve, no puede ser 90, ¿cierto? No puede quedar así, porque el ángulo que se forma entre acá es 90. ¿Y qué ángulo se forma? Entre A y B se forma gamma. Entonces ya no es 90. Aquí mismo. ¿Puedo dibujar acá con esta cuestión? Sí. Aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo lo mismo. Tengo gamma. Y por lo tanto, ya no puede ser 90 si estuviésemos hablando de un triclínico, insisto. Ya no puede ser 90. Entonces voy a borrar esta huevita. Ya no puede ser 90. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dibujar de forma distinta, ¿cierto? ¿Dónde está esta línea 6? Acá, de forma distinta los ángulos que aquí aparecen. No puede ser 90
y por lo tanto tendré que dibujar una línea así, que sea de una dimensión diferente a la línea anteriormente dibujada. Ese, por ejemplo, sería la proyección de un sistema triclínico. Los ejes solamente. Eso estamos revisando, la posición de los ejes, porque la posición de los ejes tienen ángulos distintos y tienen dimensiones diferentes. ¿Ya? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Para el caso de este que estamos revisando, para el caso de este, sí tienen los ejes de igual dimensión y son todos iguales a 90. Por lo tanto, está bien dibujar la misma dimensión, eje A, y la misma dimensión, eje B, y todos estos valen 90 grados. Aquí tengo 90 grados. Dibújame, pues, guayo. Aquí, me sirve igual acá. Acá tengo 90 grados, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Entre B y A tengo gamma. Gamma tiene 90 grados. Entre C y B va a tener lo mismo, se supone, ¿cierto? C y B vas a tener lo mismo. Y entre C y A vas a tener lo mismo. Lo único que cambia aquí distinto es la dimensión de los ejes. Son todas diferentes. Y como son todas distintas, ¿cierto? Voy a tener que cambiar de posición. Acortar una sencillamente. Así que va a tener que quedar una más corta, otra más larga, todo depende. ¿Verdad? Ahora, igual de repente, algunas de estas se aproximan. Sinceramente se aproximan. Porque cuando el número es muy pequeño, de repente hay ángulos que son 89, 90, 90, se consideran todas 90. ¿Ya? Eso. Aquí en el caso de esta, por ejemplo, del ortorrómbico, aquí claramente hay una que es mayor que la otra y mayor que la otra. Entonces, C se supone que va a ser mayor, B se supone que va a ser mayor y la otra es mayor. ¿Ya? Si se entiende así, bacán. Si no, continuamos.